Estamos teniendo un momento para poder seguir meditando en la palabra de Dios. Y quiero tomar como base, empezando varios detalles en el capítulo 26 de Génesis. Cuando nosotros vemos el capítulo 26 de Génesis, vemos de que allí, si leemos el capítulo, encontramos que mientras los hijos de Isaac, el hijo de Abraham, crecían, él enfrentó allí una gran hambruna. Encontramos algunas lecciones derivadas de la crisis que él pasó. Y tomo esto porque en una medida nosotros también estamos pasando por una crisis. Llevamos tiempo en medio de una crisis y que podemos sacar lecciones y maneras de cómo aplicar la forma bíblica de hacerlo. Y vemos allí que mientras Isaac pasaba esa hambruna, esa crisis, y si resumimos unas ideas aquí brevemente, vemos de que él estuvo luchando por la supervivencia. Hermano, no es el momento de simplemente cruzarse de brazos y pensar de que Dios va a hacer todo. No, Dios está obrando, pero tenemos que luchar por la propia supervivencia. Eso fue lo que Isaac estuvo haciendo. Estuvo haciendo otra cosa. La hermana allí, Estela, estuvo hablando, mirando en la experiencia de Job, que en vez de lamentarse, ella empezó a pensar diferente. Bueno, otra lección que sacamos, si lees en otro momento, después del culto, el capítulo 26 de Génesis, encontramos de que él no permaneció lamentándose. Hermanos, todavía estamos en este mundo que es territorio del enemigo. Todavía suceden cosas malas. El ser cristiano no es una póliza de seguro en contra de cualquier eventualidad. Nos pasan accidentes. Julia tuvo un accidente. Agradece a Dios por lo que le salvó, pudo hacer todo bien. Y así la hermana Rita, el otro, podemos ir mencionando de lo que ahora y el pasado tenemos. Pasamos por dificultades, pero no debemos mantenernos lamentándonos por las cosas que pasamos, sino agradeciendo a Dios porque en su gracia nos ha preservado y podemos seguir. Aunque no siempre lo pasemos bien. Miremos a Julia, empieza a sentir dolores, miremos a la hermana Estela, miremos a la hermana Rita, esas inyecciones, etcétera, etcétera. No son momentos agradables, no son momentos de pasarlo bien. Pero mientras estamos pasando la crisis, otra lección que tenemos que aprender es no buscar atajos. A veces pensamos que buscando un atajo vamos a conseguir mejor, pero necesitamos que nosotros podamos dar el curso correcto a las cosas tal como Dios lo está haciendo. Tiene que ver con salud. El buscar atajos no siempre nos trae la sanidad más rápido. Tenemos que permitir que pasen las cosas. Porque a veces tratando de pasar atajos, finalmente lo que hace es de que no sana bien. Y como una herida cuando no ha sanado bien, tienen que después volverla a abrir, limpiar. Y si alguno ha pasado alguna experiencia así, sabe que no es nada agradable. Porque tal pareciera que el personal médico que está entrenado para hacer lo correcto, pero a veces me parece a mí cuando me ha pasado algo, dice, esta gente no le duele nada y por eso están ahí. Y como que uno está ahí chillando dolor. No busquemos atajos, hermanos, en las cosas. Permitamos que sigamos el camino como Dios quiere. Y finalmente podamos confiar en las promesas de Dios. El capítulo tiene, y quiero mencionar algunas de ellas aquí. A ver aquí, porque finalmente el capítulo 26 presenta algunas promesas. Y son promesas que Dios tiene para los hijos de la promesa. Y están allí los primeros 5 versículos del capítulo 26. Estaremos mirando allí. Y quizás podemos preguntarnos, las promesas hechas a Abraham,
están vigentes para los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los que realmente califican como descendientes de Abraham? Bueno, veamos algunos versículos para destacar estas verdades que van a sentar la pauta de lo que necesitamos ver. A ver quién nos busca allí en Gálatas capítulo 6. Perdón, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Otro que nos vaya buscando en Romanos capítulo 9 y otro en Romanos 2. Así que 3 grupos que pueden estar buscando. El primero, Gálatas capítulo 3. Este es el primero y vamos a ver quién nos lee allí Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9. ¿Cómo es hermano? Gálatas 3, del 6 al 9. Correcto, Gálatas 3, del 6 al 9. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. La escritura, previendo que por la fe Dios justificaría a los gentiles de antemano, anunció el evangelio a Abraham al decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así, los que viven por la fe son benditos con el creyente Abraham. Sigue leyendo otros versículos, hermana. Versículos 13 y 14, por favor. 13 y 14. Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y por último, el versículo 29. Okay. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa herederos. Hermanos, he tomado aquí varios versículos, he dejado otros por medio, pero vemos aquí de que está mencionando muy bien que si tenemos la fe de Abraham, y Abraham creyó a lo que Dios dijo, y porque Abraham creyó lo que Dios dijo, dice que le fue contado por justicia. Fue después que Abraham actuó. Él creyó primero, y ese acto de creer en el abstracto a lo que Dios dice, porque es Dios quien lo dice, allí está donde dice que esa es la fe, y todos los que tienen la fe son herederos, y menciona después a Cristo como hace aquellos que tienen la fe. Así que los versículos nos presentan una línea donde realmente los que califican como realmente verdaderos descendientes de Abraham no son los que le corre por sus venas la sangre allí la sangre de Abraham a través de las generaciones. Los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que tienen la misma fe de Abraham. A ver, otro allí en Gálatas que nos vea el capítulo 4, Gálatas 4. Otro que nos busca allí, Gálatas capítulo 4, y después vamos a saltar a Romanos. A ver, Gálatas 4, 28, otro que nos lea. Bueno, si nadie está leyendo, pues leo yo. Gálatas 4, 28. Correcto. Así, hermanos, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. El hijo de Abraham, el de la promesa, Isaac. Y Dios le dice, así como Isaac es hijo de la promesa, el apóstol dice, nosotros también somos hijos de la promesa. En Romanos, a ver el otro que nos vaya buscando, como dije al principio, Romanos capítulo 9. ¿Quién tiene Romanos capítulo 9? Yo. Versículos del 6 al 8. Romanos 9 del 6 al 8. Pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. Más bien es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho,
tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderos descendientes. Los que son verdaderamente descendientes de Abraham son los que siguen la promesa. Notemos que empieza a decir, la promesa viene por Isaac. Recuerda que en el intento de ayudar, entre comillas, a Dios, Sara le sugirió a Abraham que tuviera hijo con la sierva y salió Ismael. Dice, no, esos no son, van a ser el que van a ser de Sara y de ti. Y esos que son de Isaac son finalmente los que tienen la fe de Abraham. El último texto para ver quiénes son los que califican como verdaderamente descendientes de Abraham es allí en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Ver quién nos lee Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Porque ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Hermanos, con estos textos que hemos visto, hemos leído allí quizás 10, 12 versículos sin mucho comentario, pero son bien claros, bien directos, no estamos ampliando el tema. Aquí queremos finalmente decir de que realmente los que califican como descendientes de Abraham son los que tienen la fe de Abraham. La primera pregunta para ti que me estás escuchando ahora o que puedes escuchar después la grabación, y me la hago a mí mismo también. ¿Tengo yo también la fe de Abraham? ¿Se puede decir de mí que lo que Dios dijo yo lo creo simplemente porque Dios lo dijo? Recuerda de que a Abraham se le contó por justicia, no la acción tal y más cual. A Abraham se le contó por justicia que creyó lo que Dios dice. Evidentemente y subsecuentemente, porque Abraham creyó, entonces después actuó. Pero el actuar va motivado porque primeramente creyó, y ese acto de creer simplemente porque Dios dijo algo es lo que realmente califica como dice Dios por justicia. Por lo tanto, podemos nosotros claramente establecer y decir de que los hijos de la promesa somos tú y yo si tenemos la misma fe de Abraham, si creemos lo que Dios dice como Abraham creyó. ¿Y cuáles son las promesas que recibimos los hijos de la promesa? Tomamos estos textos para poder establecer, según el Nuevo Testamento, quiénes son los descendientes de Abraham. Pero volvamos entonces al capítulo 26 de Génesis, que es el punto de partida, el grueso donde está nuestra meditación esta noche. A ver allí, primera promesa que tenemos, Génesis capítulo 26, el versículo 3. ¿Quién nos lo lee? Y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Aquí tenemos 4 cosas que necesitamos estar destacando. En primer lugar, Dios le dice, mira, yo voy a estar contigo. Mis amados, cuando Dios dice, yo voy a estar contigo, esta es una promesa que llega para ti y para mí en esta noche, no importa la circunstancia por la que tú estés viviendo. Dios está diciendo, estaré contigo. Y es nuestro el privilegio de, por fe, aceptar eso, aunque aparentemente Dios no esté con nosotros. ¿Dónde estaba Dios cuando Julia tuvo el accidente? ¿Dónde estaba Dios cuando Rita tuvo el problema? ¿Dónde estaba Dios cuando Estela tuvo su problema?
¿Dónde estaba? Etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, Dios está diciendo de que va a estar con nosotros, no importa lo que estemos pasando. Y la promesa para los descendientes de Abraham, los hijos de la promesa, para ti y para mí, es que Dios va a estar con nosotros. En segundo lugar, todo está allí en versículo 3 que hemos leído, dice, te bendeciré. Bueno, a veces no sabemos cuáles son las bendiciones de Dios como vienen. Más de una vez hemos sabido de personas que han tenido accidente, el carro ha sido pérdida total y han podido con eso tener un auto mejor y más nuevo. Pero pasaron por el tramo del accidente, no malentiendan. Hay gente que pierde el trabajo y pasa un momento difícil para después tener un mejor trabajo. Pongo esto como muestras materiales de lo que todavía es mucho mayor. Dios dice que nos va a bendecir y la mayor bendición es que Dios va a estar con nosotros. Y que va a estar con nosotros y nos va a bendecir con bendiciones espirituales y con bendiciones materiales. Esas son las promesas que recibimos tú y yo, los que somos hijos de la promesa. En tercer lugar, tiene una promesa muy grande. Porque evidentemente ninguno de los que estamos aquí en esta noche, o la mayoría de nosotros nacimos en este país. Y aunque hayamos nacido en este país o del país donde vengamos, nuestra verdadera herencia no está en Colombia, en Honduras, en Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra verdadera herencia, nuestra verdadera tierra no está en Puerto Rico, en Estados Unidos, está precisamente en las mansiones celestiales que Dios está preparando. Versículo 3, si lo tienes en tu Biblia, lo puedes verlo, estoy simplemente ampliando lo que fue leído por la hermana, dice, a tu descendencia daré todas estas tierras. Mis amados, aquella tierra prometida era un anticipo, era un símbolo de lo que realmente Dios quiere dar, la tierra prometida, la tierra nueva, donde no hay más sufrimiento, ni dolor, ni pena, ni muerte. Esa es nuestra herencia y dice, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Si estás aquí que no tienes, por así decirlo, como decimos comúnmente ese refrán, donde caerte muerto, porque no tienes un lugar decente, donde no tienes lugar, donde estás como los gatos constantemente huyendo porque corren de aquí para allá, etcétera, etcétera. Recuerda tú y yo como hijos de la promesa de que dice, a tu descendencia daré todo esto, de tal manera que tú y tus hijos, tu descendencia que tengan la fe de Abraham, van a tener todo eso. Finalmente, Dios dice, mira, es a los hijos de la promesa que yo voy a confirmar el juramento que hice con tu padre Abraham. Él va a estar cumpliendo lo que Dios dice. Esos son promesas para nosotros, los hijos de la promesa. Él va a confirmar el juramento que hizo con nosotros, contigo y conmigo lo va a estar haciendo. Puedo ver otra promesa aquí. A ver quién nos lee ahora el versículo 4 de Génesis 26. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Vamos a tomar aquí en primer lugar la primera parte, dice, multiplicaré tu descendencia. Mis amados, la descendencia del pueblo de Dios tiene la bendición de ser multiplicada. Y tú y yo podemos ver de que tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos bisnietos. Los que no han llegado allí o tienen bisnietos, tienen nietos, vemos de que Dios va a estar finalmente teniendo eso en la bendición. Voy a multiplicar tu descendencia. Y cuando pareciera que somos pocos, Dios dice, yo voy a multiplicar tu descendencia que va a estar recibiendo esas bendiciones para que tú y yo podamos tener eso. No solamente eso, dice que nuestra descendencia va a bendecir a multitudes. Sigamos leyendo ahora el versículo 5 de
Génesis 26, uniéndolo con la última parte del 4, versículo 5. Porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Allí va a estar. Debido a que él hizo eso, Dios va a tener todo eso. Mis amados, cuando tenemos estas promesas, podemos ver de que nosotros podemos adentrarnos en el futuro sin mayor dificultad en lo que respecta, aunque no sepamos a ciencia cierta qué va a pasar después. Casi 2 años atrás no sabíamos cómo íbamos a estar con la pandemia, pensábamos que eran 14 días, iba a ser mejor. Y mira dónde estamos, y mira todavía. El hermano Santa María agradeciendo de que aunque tuvo algo, no es COVID, está bien, todo ese asunto ahí. Pero mis amados, estamos viviendo en un tiempo, y yo quiero que tú y yo nos apropiemos de estas promesas para que estemos seguros, para entonces podernos lanzar, porque necesitamos ser reavivados, necesitamos ser reformados por el Espíritu Santo, para que entonces podamos recibir en abundancia el don del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Esa lluvia tardía que nos va a capacitar para pregonar con fuerza a todo el mundo el mensaje final de Dios poco tiempo antes de que se cierre el tiempo de la gracia, llamando finalmente al mundo a salir de Babilonia, a adorar al Creador y obedecer toda su ley, incluyendo el 4º mandamiento. Y tú estas promesas las has estado analizando para que tú y yo podamos decir, esa tarea grande que tenemos, la podemos hacer confiados y seguros porque tenemos estas grandes bendiciones. ¿Recibiremos esa lluvia? Veamos algunos textos aquí que nos van a estar ayudando. ¿Quién nos lee allí? Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Oseas, de los profetas del Antiguo Testamento, Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Oseas capítulo 6, ¿qué? Perdón. Oseas 6, versículos del 1 al 3. Vengan todos y volvámonos al Señor. Él nos destrozó, pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. En un momento nos devolverá la salud, nos levantará para vivir delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. El Señor vendrá a nosotros, tan cierto como que sale el sol, tan cierto como que la lluvia riega la tierra en otoño y primavera. Esa lluvia en otoño y en primavera es lo que otras versiones llaman la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana es la que hace germinar la semilla. La lluvia tardía es la que hace madurar el fruto para la cosecha. Y esa lluvia tardía, esa gran proclamación, esa programación que nos va a permitir a pregonar con gran fuerza en todo el mundo el mensaje final de Dios, es lo que estamos viendo, porque va a madurar el fruto a nosotros y a todos aquellos que están ovejas de Dios todavía en Babilonia, a salir y crear un pueblo listo para encontrarse con el Señor. El profeta Joel menciona muy bien esto allí, Joel capítulo 2, versículo 23. Son como el fuego que todo lo devora, que ya quema antes de pasar, y aún después que ha pasado, la tierra que antes de su llegada era un paraíso, cuando se van parece un desierto. No hay nada que se les escape. Perdón, hermano, usted está leyendo Joel 2:23. Ay, perdón. No, 2:23. Alégrense en ustedes, habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Está hablando lo mismo, esa lluvia temprana y tardía, esa lluvia de invierno y de primavera. Dios lo que está haciendo,
No solamente Oseas lo mencionaba, sino Joel también lo menciona. El Nuevo Testamento toma eso y presenta allí ese mismo asunto, allí en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Representa arrepentidos y convertirse. Hermanos, necesitamos arrepentirnos de no estar necesariamente en tono con el Espíritu Santo, por no estar creyendo lo que Dios dice, por estar tratando de presentarnos a Dios con nuestras propias obras, por no estar creyendo lo que Dios dice, por no estar apropiándonos del regalo de Dios, de la justicia de Cristo. Y dice, cuando hacemos eso, nuestros pecados serán borrados y entonces vendrán los tiempos de refrigerio. Ese refrigerio, cuando tenemos una reunión social, dice, venga para tener un refrigerio. ¿Qué es, decimos, un refrigerio? Pues hay un refresquito, hay un jugo, hay agua, hay algo que refresca, hay frutas, un melón, sandía, algo que refresca. Vendrán esos tiempos de refrigerio y dice allí de la presencia del Señor, y Él envía a Jesucristo para nuestro medio. Y eso es lo que hay. Porque eso va a pasar para que tú y yo podamos hacer lo que hicimos alusión. Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 4. Aquí está el cometido que tú y yo tenemos. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Aquí hay esta doble dimensión. Comienza diciendo de que la tierra fue iluminada por la gloria de este ángel que está dando este mensaje, el mensaje que tú y yo tenemos que estar dando. Como mencionamos al principio, de que va a hacer pregonar este mensaje, el tiempo del fin, donde estamos allí para adorar al Dios creador, para obedecer toda su ley, el sábado de que el juicio ha llegado, ese mensaje, el triple mensaje angélico. La tierra es iluminada con esa predicación. Y presenta allí de que Babilonia ha caído y entonces describe un poquito por qué ha caído. Y finalmente presenta de que hay el último llamado, salir de ella. Mis amados, yo quiero que pensemos no solamente aquellos que están fuera, sino que nosotros pensemos si realmente en nosotros hay algo todavía del vino de Babilonia en nuestras creencias, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Dios te está invitando nuevamente a que salgas de Babilonia y puedas tener el evangelio puro para que tú puedas, con el poder de Dios, en el tiempo de refrigerio, con el Espíritu Santo, poder proclamar de que tú eres un ejemplar vivo, santificado, un vaso escogido por Dios para poder presentar la luz de la verdad. Para que podamos decir a eso, sal de Babilonia. Yo en primer lugar te exhorto a ti y a mí a que nos examinemos a ver si en nosotros todavía hay algo de Babilonia para que tú y yo también podamos salir. Que entonces con el poder celestial, ese tiempo de refrigerio, esa lluvia temprana y tardía, esa lluvia de invierno y de primavera, la que hace germinar el fruto y la que la madura, pueda ser una experiencia real en ti y podamos nosotros poder estar diciendo esto. Permítame, para ir concluyendo, presentarte algunos pensamientos de Elena de White allí del conflicto de los siglos. Y dice, la gran obra del evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló su comienzo. Las profecías que se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana, esa lluvia temprana en el Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó y 3,000 fueron convertidos. Al principio de la obra del evangelio
deben volver a cumplirse en tiempos de la lluvia tardía. Notemos que ahí dice no que se espera, dice debe. Esto es un deber que tiene que pasar al final de dicha obra. Estos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo eso allí, que vendrían los tiempos de refrigerio. Hermano, debe de estar pasando esto y para ello tú y yo debiéramos consagrarnos. Sigue diciendo un poco más adelante, otro párrafo allí de el capítulo 39 del conflicto de los siglos, dice, el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Aquel predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés, como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Eso es lo que tú y yo necesitamos estar viviendo. Y no tiene que ser en un futuro, puede ser aquí y ahora, en este momento. De tal manera, y concluyo con esta frase, el mensaje no será llevado adelante con tanto argumentos como por medio de la convicción profunda del Espíritu de Dios. Mis amados, es hora de que podamos salir adelante. ¿Cómo podemos hacer en esta gran tarea? Recuerda que somos hijos de la promesa. Recuerda de que Dios va a estar con nosotros, que nos va a bendecir. Permítame ir concluyendo con un versículo, volviendo a Génesis 24, terminando el capítulo. Génesis 26, versículo 24. Génesis 26, versículo 24. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham, te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. No temas porque Dios está contigo. Esa es la palabra clara y directa. En medio de todo esto, mis amados, no temas. Dios está contigo. Allí donde abundó el pecado del hombre, y si tú lees el capítulo 26, como te dije, solamente tomamos los primeros 5 versículos y tomé aquí el último, pero si lo lees vas a ver que los versículos 7 a 10 nos habla allí cómo abundó el pecado del hombre, pero allí sobreabundó la gracia de Dios. Los versículos 12 al 14, el 32 al 38 de Génesis 26 lo presenta muy bien. Por lo tanto, ayer, hoy y siempre acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No temamos, porque Dios está con nosotros, y que podamos, unidos con el ángel que presenta allí con el poder de Dios, alumbrar la tierra con el último mensaje. Por lo tanto, sal de Babilonia, analízate a ver si tienes algo, y lleno de la luz de Dios, sale a proclamar el mensaje del tercer ángel, porque primeramente lo vives y lo presenta, porque es aquel que va a madurar tu vida, la mía y la de que oiga nuestra predicación, para encontrarnos con Cristo Jesús. Que esa sea una realidad en ti y en mí esta noche. Que Dios nos bendiga.